Buenas noches, chilangos, guerreros, águila, radioescuchas e internautas que nos sintonizan este miércoles. Estamos a miércoles 19 de mayo. Bienvenidos a un programa más de Chilangueando. Transmitimos completamente en vivo desde la hermosa Ciudad de México a través de nuestra página de Facebook Chilangueando en conjunto con Cuautepec TV, Etnografía del Alma Humana y Al Cierre. Bienvenidos, como les decía, yo soy Alfa, un orgulloso habitante de la ciudad de los Palacios, y voy a compartirte a través de mi voz las interminables bondades del corazón del único mundo. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, en el cual vamos a platicar sobre un tema que actualmente está un poquito de moda debido a una película que ustedes tal vez ya pudieron ver en Netflix. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver todos los antecedentes de esta historia. Vamos a contar lo que ya de alguna otra manera pues está escrito, lo que ya existe, y algunas leyendas urbanas que surgen a raíz precisamente de esta historia. Mientras, como siempre, pues vamos a iniciar con las efemérides. Y bueno, ¿qué les digo? En un día como hoy, pero de 1822, el Congreso declara a Agustín de Iturbide como emperador de México. Y también en un día como hoy, pero de 1889, muere Francisco Díaz Covarrubia, aquel que levantara la Carta Geográfica del Valle de México, para que pudiéramos tener esa vista bonita de la Ciudad de México en estos momentos. Entonces, esta persona precisamente es la que hace la Carta Geográfica. También tenemos hoy días internacionales. En un día como hoy, el 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, o EII, por sus siglas. Y bueno, esta enfermedad, o en este día, se incluyen todas las enfermedades de Crohn y la colitis ulcerosa. Son enfermedades que, si te da, la verdad es que es bastante es algo doloroso, es algo bastante complicado. Y bueno, esta enfermedad son prácticamente dos enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a unos 5 millones de personas en todo el mundo, y que se caracteriza precisamente porque cursan con brotes y periodos de remisión. Se desconoce prácticamente el origen de esta enfermedad, aunque se piensa que entran en juego factores inmunitarios, ambientales e incluso genéticos. Su presencia es más frecuente en los países desarrollados, entonces tal vez tenga que ver, como dice aquí, una cuestión genética, una cuestión de la alimentación o algún otro factor por los cuales en estos países hay un común denominador. Entonces, el origen de este día se proclama para hacer conciencia precisamente sobre estas enfermedades inflamatorias intestinales, que se organiza por varias asociaciones, ONGs, organizaciones de pacientes de más de 50 países del mundo, coordinado con la Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa, la EFCA. Y también el día de hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. A todos aquellos médicos
familiares, a todos las personas que incluso tienen, que se han dedicado, digamos, a tener estos, digamos que tomen la oportunidad, perdón, de tener un médico familiar para revisiones, etcétera. La verdad es que les deseamos felicidades y agradecemos por este trabajo que constantemente realizan. Esta celebración pues sirve para rendir homenaje, como comentamos, a estos especialistas de medicina familiar y comunitaria que brindan una asistencia médica e integral a las personas. Entonces, desde el año 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia, que se llama WONCA, un nombre característico, ¿no? Propuso la creación de este día para destacar la importancia y contribución de los médicos de familia en los sistemas de salud a nivel mundial. Pero bueno, ¿qué es un médico de familia? Un médico familiar es un especialista que brinda atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. Es decir, la medicina familiar es una especialidad médica con una formación científica que tiene una duración de estudio de 3 años. Entonces, dentro de estas principales funciones que ejerce un médico familiar es pues brindar atención médica integral al paciente de acuerdo a su perfil de edad, sexo, patología o grupo de riesgo, que incluye el abordaje de aspectos biológicos, psicológicos, laborales, familiares y sociales del individuo. También transmite información relacionada con la promoción de salud, el diagnóstico precoz y la prevención de enfermedades y tratamientos, así como la rehabilitación y cuidados paliativos. Asistencia y atención a pacientes en centros de salud, en domicilios y en el ámbito comunitario. Y también existe dentro de sus funciones el orientar a las personas acerca de la oportunidad, el uso y el acceso a los niveles de atención dentro del sistema de salud según sus necesidades de atención. Entonces no es como un médico que se la sabe de todas, más bien, no tiene un conocimiento general, tiene que tener un conocimiento sí especializado de muchas áreas, porque de ahí se pueden canalizar ya a doctores que tratan una enfermedad en particular. Sin embargo, este filtro, de alguna otra manera llamarlo, pues es necesario para que las personas que digamos que lo están que están atendiendo con este doctor, pues tengan precisamente la posibilidad de ser canalizados, revisados, que tengan los estudios primarios necesarios para después ver la posibilidad, como decía, de algún tipo de especialización en la cual tengan que enviar al paciente. Entonces, pues nuevamente felicidades, y más con todo este tema de la pandemia, es importante reconocer a estos doctores. Entonces, platíquenme si ustedes en algún punto han solicitado de un médico familiar. Insisto, es muy importante que se tenga, que se lleve, que se elija a un médico familiar para el tratamiento inicial de ciertos padecimientos y de ciertas enfermedades. Es muy, muy, muy importante. Pero bueno, el día de hoy, como les acabo de comentar, está el tema del baile de los 41, que insisto, les comentaba también, les platicaba que es una película de reciente tiempo que está en la página de Netflix. Y bueno, es una película mexicana y es bastante interesante, bastante pues está, digamos que muy a la época, muy al día de hoy, con todos estos temas de la comunidad LGBTI. Y algo muy importante que me gustaría destacar es que la película, pues sí, o sea, narra esta historia que sucedió a principios del siglo XX, en pleno porfiriato. Sin embargo, se debe de ver como lo que es, ¿no? Un documento que pretende contar una historia de hace más de 100 años y que definitivamente tiene esta injerencia en lo que era la homosexualidad y cómo era vista en aquellos tiempos. Hablamos prácticamente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una dictadura porfirista, en una sociedad ampliamente católica y que
veía este tipo de vejaciones, incluso con palabras que el día de hoy ya no se utilizan, como la sodomía, por ejemplo, ¿no? Que es un término totalmente bíblico, de una manera religioso, y que se utilizaba precisamente para clasificar algunas de las acciones que realizaban estas personas. Al día de hoy creo que los conceptos han mejorado, se han tratado de afinar un poco más entre una cuestión de inclusión y lo que científicamente, o lo que sí, lo que científicamente significa algo, o sexualmente significa algo así, ¿no? Entonces, ya anda por aquí el señor Israel Uvalle, lo saludo rápidamente. ¿Cómo anda, señor? Creo que no se escucha el señor Uvalle, anda en mute, pero bueno, ahorita que arregle este temita, lo volvemos a saludar. Entonces, les platicaba, ¿no? Que es una de los... pues digamos que se reconoce como una de las represiones más importantes del siglo XX, la primera, incluso la primera represión del siglo XX. Sin embargo, tampoco tiene un, digamos que no es el inicio de absolutamente ningún movimiento. Ya en el siglo, en la época victoriana, como decíamos, en el siglo XIX existía incluso el uso de la palabra gay, pero estaba muy focalizado a aquellos, se les llamaba, sí, a los prostitutos homosexuales. Entonces, esta palabra, insisto, se utilizaba en la época victoriana, y después fue retomado por el inglés y por el mundo occidental, Estados Unidos muy en especial, pero también se pasó al español como tal, como gay. Sin embargo, la palabra en algún momento tenía un origen como feliz. Sin embargo, tenía diferencias entre la palabra happy, que también significa lo mismo en inglés, y que también tenía que ver, o tenía una connotación sobre festividad, sobre ser una persona juerguista, dicharachera, etcétera. Entonces, ese era el concepto que se tenía anteriormente de gay, y que poco a poco ha ido modificándose. Entonces, vamos a contar en un momentito más la historia, el origen de este baile de los 41, lo que queda de eso al día de hoy, y de igual manera, precisamente estas cuestiones del origen de los movimientos de la comunidad LGBTI, principalmente en México, que tienen mucho que ver con el tema de Estados Unidos, sí, pero aquí también existen nombres y apellidos de personas destacadas que han que trabajaron y que sobresalieron para que, a raíz precisamente de estas marchas y de estas las colaboraciones entre organizaciones, pues llegaran a tener, digamos que la escucha, el alcance que tienen al día de hoy. Hacemos segunda prueba, señor Uvalle, para ver si ya está bien lo de su micrófono. Me parece que todavía no. Pero bueno, seguimos platicándoles. Vámonos ya directo al tema. Y bueno, el Valle de los 41 corrían, como les comentábamos, los inicios del siglo XX. En el antiguo país de los aztecas, pues la homosexualidad había dejado de ser un crimen contra natura. Es decir, no existía esta parte de, pues, que se considerara como un crimen que merecía cárcel o algo por el estilo. Sin embargo, todavía era una cuestión de lo que en aquel entonces había moralidad. Entonces, quisiera nuevamente pedir a la gente que lo vea como un acontecimiento histórico, porque uno de los errores más grandes que tenemos muchas veces es juzgar con los criterios que tenemos ahorita un acontecimiento del pasado. Y más donde, insisto, la gran mayoría de la gente veía estos temas todavía desde un aspecto tal vez muy religioso, condenatorio totalmente. Gente que cometía estas sodomías, si alguien no está muy acostumbrado a estos términos no leen la Biblia o algo así, o no son religiosos o no son católicos, es totalmente entendible. Pero bueno, sodomía viene de una de las ciudades que se platica en la Biblia, Sodoma y Gomorra, que
se caracterizaban por tener acciones que consideraban como libertinaje, sexo entre personas de relaciones entre personas del mismo sexo, principalmente entre hombres. Y bueno, estas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron castigadas por Dios por una lluvia de fuego o de meteoritos. Fueron ciudades destruidas, y pues se entiende que fue precisamente por el pecado que cometían. Entonces, en aquella época a este tipo de acciones se le llamaba sodomía, porque hacían una remembranza de lo que sucedió precisamente en la Biblia, y como tal la gente pensaba que requería algún tipo de castigo. Entonces, como comentábamos, hay un personaje principal en este baile de los 41, que si bien en la historia oficial no surge su nombre, entre los dimes y diretes de la época, por una cuestión de antecedentes de este personaje, es que se puede de alguna otra manera relacionar. ¿A qué me refiero o a qué personaje me refiero? Pues básicamente a Ignacio de la Torre, quien era en aquel entonces un importante personaje en el México prerevolucionario, y que se había casado nada más y nada menos con la hija del presidente en aquel entonces, don Porfirio Díaz, el abuelito del Bravo, como ustedes ya lo saben. Orgulloso nuestro Bravo de tener un abuelito así. Pero bueno, de la Torre era era célebre entre la gente por sus devaneos con hombres, lo que comentábamos. Ya había ciertos rumores del comportamiento que él tenía con otros hombres, ¿no? Sobre todo tras la redada de 1901, que en un momento más vamos a constatar, y por una supuesta relación que tuvo con Emiliano Zapata, antes de que Emiliano Zapata fuera conocido en la escena política, principalmente pues por la Revolución Mexicana, ¿no? Se le conocía a Ignacio de la Torre como el yerno de su suegro, de alguna otra manera, para no mencionar los nombres, y este apodo o este sobrenombre pues se le quedó muy prendado, ¿no? Se inicia una época donde él, insisto, entre otros, Emiliano Zapata, conviven en una mansión que él tenía aquí en la capital del país, dando lugar a estas especulaciones y leyendas urbanas. Cabe destacar que solamente hay un escrito que habla sobre este tema, y que también está sujeto a debate, pero digamos que todo lo demás son meras especulaciones. Entonces, el nombre de esta persona, José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre y Mier, nació precisamente el 25 de julio de 1866 en una casa en el centro de la Ciudad de México, siendo ya el hijo menor de 7 hijos de un importante empresario del azúcar gaditano, que se llamaba José Máximo de la Torre Carsi, quien fue fundador de la casa Jáquer Torre y Compañía, y que había tenido como esposa a María Luisa de los Ángeles Mier Celis. José Máximo, que poseía una de las mayores haciendas del país, había sido el responsable de emitir unos bonos que luego serán pretexto para la segunda intervención francesa allá por 1862. Esto fue motivado por una deuda externa a los estados europeos, principalmente Francia, España y el Reino Unido, ¿no? Por aquí, por la época más o menos de Benito Juárez, es que sucede este tema y esta deuda que se tiene con estos 3 países, que después de la independencia fueron los que principalmente estuvieron conviviendo con México, no necesariamente de manera muy amistosa, y pues se tienen historias como la batalla de Puebla y otros acontecimientos que incumben a estos países. Pero bueno, Ignacio de la Torre crece precisamente de una manera, en una situación pues obviamente muy holgada, una situación económica que la familia la tenía bien acomodada, lo tenía bien posicionado también en la cuestión política, y bueno, esto hizo que Ignacio de la Torre se educara en los mejores colegios tanto de México como del mundo, perdón, de Estados Unidos. Al morir su padre allá por 1881, y que tenía solamente 15 años, pues él hereda una hacienda de Santiago Tenextepango, ya en Cuautla, Morelos, y pues que era en aquel entonces una de las mayores productoras de caña de azúcar de la región. Entonces, él y también a este tipo de personas se les llamaba pollos, que digamos que es lo que hoy se conoce tal vez como los fifís o como los mis reyes, etcétera. Pues era esta clase
digamos, alta, que tenía una alcance económico muy alto, y que bueno, era aparte, junto con los lagartijos, que también se les decía, personas que se la vivían prácticamente en la juerga, a ellos se les llamaba juerguistas, de alguna otra manera, ¿no? Y pues también causaba cierta molestia. Recordemos que antes el lugar, digamos, ocasional para la gente no era Polanco, no era Santa Fe, no era, digamos, que la Condesa o alguno, el Pedregal o algo por el estilo. Hablamos del centro de la Ciudad de México, ¿no? Que era el corazón de este porfiriato afrancesado, donde existían los palacios, las ciudades, los teatros, y que efectivamente era el lugar donde estos, los pollos y los lagartijos, que se les llamaba en aquella época, eran las personas que hacían más de estas fiestas y que podrían de alguna otra manera despilfarrar un poco más de dinero, ¿no? Entonces muy muy importante esta, digamos que este nombramiento. Sin embargo, Ignacio de la Torre no se quedó solamente con lo que le heredó su padre, ¿no? Él también crea una comercializadora, perdón, que es lo que hace que él pueda extender su negocio a otras partes del país, a otras partes del mundo incluso, y esto lo lleva de manera estratosférica pues a todavía más alto en las posiciones políticas, sociales de este México, ¿no? Entonces, pues llega a convertirse en uno de los terratenientes más ricos, como les comento. Y bueno, conoce a la hija de Porfirio Díaz, a Amada Díaz, quien era la hija más grande de Porfirio, que se dice que bueno, esta hija es de él junto con una indígena. Se conocen en una fiesta, tienen un noviazgo prácticamente muy muy corto, muy fugaz, un breve cortejo, y bueno, el mismo presidente entrega a su hija y se casan con la bendición del arzobispo metropolitano y pues también del mismísimo presidente de la República, ¿no? ¿Qué es lo que sucede tras la boda? Pues bueno, Ignacio resultó ser, digamos que peor esposo que empresario, y la razón fundamental de su fracaso estribaba precisamente en esta vida que él llevaba y que no se esforzaba en ocultar. Incluso estos coqueteos con personajes masculinos se decía que no pasaban desapercibidos por ninguna persona, tampoco por el presidente y por la familia, y que de alguna otra manera lo toleraban. Recordemos que pues en aquella época hablar de temas como de divorcio, por ejemplo, no era bien visto. Tenía todavía una connotación religiosa muy muy importante, y por eso es que tal vez este tipo de comportamientos eran, como les comentaba, bastante tolerados incluso por el presidente. Existe una historia por ahí que si mi queridísimo Bravo se llega a conectar, nos la puede contar, que es precisamente una historia que tiene que ver con la homosexualidad y este Porfirio Díaz, cuando era todavía el general, cuando estaba en el ejército, cuando peleaba y tenía sus tropas a su mando. Tal vez por la misma edad del mismo Porfirio Díaz, este tipo de conductas, insisto, y también la presión y el escrutinio de la sociedad, cuando se dieran cuenta de que a lo mejor su hija tenía que, no sé, divorciarse, y más por el comentario, por el tema que se supone que era, es algo que tal vez no estaba listo para tolerar. Recordemos que ya por ahí, por el 1901, si bien estaba el apogeo porfirista, también existía mucha oposición. Entonces, pues bueno, Ignacio Amada fue distanciándose paulatinamente de ella. Sin embargo, este distanciamiento inició prácticamente desde el día 1. Aún así, Amada Díaz permaneció fiel y cerca de su marido prácticamente hasta la muerte, ¿no? En un momento más lo vamos a platicar. Y pues sí vivían en alas separadas de esta mansión que tenían en Plaza de la Reforma, y solo se les veía juntos como parte de un guión, tal vez en algunas reuniones sociales, ¿no? En una ocasión se cuenta que el mismo Porfirio Díaz fue testigo de este desencuentro que reinaba entre la pareja, donde Ignacio en una comida llega tarde, llega ebrio,
y empieza a insultar a la esposa, y el mismo Porfirio Díaz decide sacarlo a golpes prácticamente, ¿no? Para que dejara de insultar y agredir a su hija. También Ignacio de la Torre fue estuvo en la política, estuvo como diputado, fue elegido diputado en el Congreso de la Unión, evidentemente respaldado por su suegro, y además era miembro directivo del Banco de Londres y el Banco de México. Por ahí por 1892 quiere optar por ser gobernador del estado, sin embargo tuvo que declinar esta candidatura precisamente por la fama que tenía, y que en las encuestas en aquel entonces, a pesar de que hubiera podido tener otros datos, pues no era... no estaba en buenos ojos. Entonces tuvieron que declinar esa candidatura y realmente nunca logró hacerlo. Para esto también es importante que nosotros empezamos a ver la cuestión de la homosexualidad en esa época. Como les decía, era algo que, si bien gracias a la ilustración del siglo pasado, del siglo XIX, ya no era considerado como un delito grave, sí pasaba, digamos que por los temas de moralidad. Entonces, insisto, no era bien visto, y adicional a eso, no había cuestiones después del Código Penal de 1871, que este cargo, que insisto, se le llamaba sodomía, se consideraba como un crimen contra la natura, y solamente pasó a ser un delito contra la moral pública, que sin embargo se llevaba a cabo, digamos que si se llevaba a cabo de manera pública o privada era prácticamente lo mismo, y bajo pena de arresto y una multa que en aquel entonces llegaba hasta los 500 pesos, no más, no requería cárcel, no requería algún otro tipo de castigo o algo por el estilo. Pero bueno, era algo, insisto, muy mal visto en aquella época. Entonces, ¿qué pasa en esta noche o la madrugada, perdón, del 18 de noviembre de 1901? En el número 4 de la calle de La Paz, que en un momento más les voy a decir, hoy es la calle de Jesús Carranza. Por aquí vamos a ver tal vez alguna fotografía de lo que al día de hoy, o cómo luce este lugar. Ahí es precisamente donde se lleva a cabo esta reunión, ¿no? Es una reunión de solamente hombres, y bueno, lo que se describe en esta fiesta es que se juntan precisamente 21 hombres con otros 21 disfrazados de mujeres, al parecer con el propósito, decían, pues de organizar una orgía, y aparte una rifa de un joven que en aquel entonces se le distinguía como Pepito con bigotes rizados, que era, digamos que en aquel entonces algo que decían las muchachas era algo que ellas querían, ¿no? Entonces, lo que sucede al parecer es que precisamente los vecinos se dan cuenta de que van entrando a este lugar algunas personas, sí con ropas, digamos que fracs, y otros con vestidos, pero se dan cuenta de que todos son hombres. Entonces se supone que eso es lo que sucede. Los vecinos dan el chivatazo, y de ahí que le avisen a la policía entra y efectivamente encuentra a estas personas. Crónicas de aquella época, dice: la noche del domingo fue sorprendido por la policía en una casa accesoría de la cuarta calle de La Paz, un baile de 41 hombres, solos, y algunos estaban vestidos de mujer. Entre algunos de esos individuos fueron reconocidos los pollos, que diariamente se pasan por plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos, bordados, y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saber la noticia en los bulevares se han dado nota toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. Después dice: no damos a nuestros lectores más detalles por ser de sumo grado asqueroso. Así la nota, una nota informativa de la época. Y en un momento más, insisto, Bravo va a platicar un poquito más sobre la historia, ¿no? Pero bueno, ya otra nota que había de un diario que se llamaba El Popular, fechado el 25 de noviembre de 1901, dice así: los vagos, rateros y afeminados que han sido enviados a Yucatán
no han sido consignados a los batallones del ejército que operan en la campaña contra los indígenas mayas, sino a las obras públicas en las poblaciones conquistadas al enemigo común de la civilización. Por aquel entonces estaba la guerra de castas, por allá por el sureste mexicano, y pues bueno, era una de las batallas que se estaba librando. Se supone que ya mandaron a algunos, no a todos, de las personas que fueron encontradas y que fueron apresados. ¿Qué es lo destacado de este famoso baile de los 41? Pues que bueno, insistimos, se cree que en realidad eran 42 personas, y este número 42 era nada más y nada menos que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, a quien le habían permitido de alguna otra manera la fuga. De esta manera, para no quedar con esta mancha importante que fue un escándalo, se le permite escapar. Sin embargo, pues entre rumores, este nombre destacó. Insisto, oficialmente no existe o no está el nombre de Ignacio de la Torre y Mier entre los 41 personas que fueron encontradas en ese lugar y que fueron remitidos, y que después, por amparos o por dar dinero, muchos de ellos evitaron incluso el ser llevados al ejército y a este lugar que les comentamos en el área de Yucatán. Entonces, lo que sí, insisto, se dice es que existe un diario de Amada Díaz en el cual cuenta dos historias. Una de ellas, precisamente de este acontecimiento, y lo voy a citar tal cual se supone que está en su diario, y dice: un día mi padre me mandó llamar al despacho de su casa, me quería informar que Nacho había sido capturado por la policía en una fiesta donde todos eran hombres, pero muchos estaban vestidos de mujer. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado libre para impedir un escándalo social, pero quise prevenirte porque tienes derecho a saber del comportamiento de la persona con que vives. Esto en palabras de Amada Díaz en sus diarios, que en un momento más les voy a dar la referencia bibliográfica. Pero bueno, la prensa de aquella época aludía al hecho con noticias en las que se afirmaba que unos canallas, tal cual, repugnantes y depravados, maricones, planearon con anticipación una inusitada y osada reunión que sorprendió y asqueó a la opinión pública y que alarmó a más de un personaje. Entonces, también en ese entonces había pasquines satírico-políticos como La Gaceta Callejera, en donde se hicieron eco de aquel episodio que sería en adelante conocido como el baile de los 41 o el baile de los 41 maricones. Cabe destacar que esta palabra de maricón proviene precisamente de la palabra María. Entonces, pues ese es el origen, y evidentemente con una connotación peyorativa, ¿no? También había unas viñetas humorísticas y coplillas que le dieran al caso, y a partir de entonces decirle a alguien en México que era uno de los 41 era precisamente el aludir a su homosexualidad. Todavía hasta el día de hoy existen algunos comentarios cuando los hombres cumplen 41 años, por aquello del tema de la mediana edad, donde se supone que es donde uno toma la decisión o sale del closet o hace diferentes cosas. Entonces, este número 41 incluso estuvo estigmatizado en el ejército por mucho tiempo, donde se decía que no existía como tal el batallón 41, que del 40 se pasaban al 42. Sin embargo, al día de hoy, tú realmente puedes buscar el batallón número 41, así lo puedes googlear en internet, y te van a salir muchos batallones 41. Entonces es algo que al día de hoy pues ya no se considera como tal, ¿no? Entonces, incluso el mismísimo Posadas, el creador de la Catrina, tiene estos dibujos alusivos a ese evento, con algunas notas en la parte de abajo, y que se puede todavía vislumbrar. Si lo tengo por aquí, se los voy a mostrar. Justamente que dice: aquí están los maricones muy chulos y muy coquetones, y tiene ahí algunas frases. Esto lo citan el 20 de noviembre de 1901, porque bueno, hasta entonces se empieza a conocer un poquito más sobre la historia. Entonces, ¿qué les parece esta historia del baile de los 41? La verdad es que es algo bastante interesante, y que de alguna u otra manera pues
marca un antes y un después, digamos que sobre la comunidad LGBTI en México principalmente. Lo que sucede después con Ignacio de la Torre es, pues digamos que es triste, pero por otro lado, al ser un partidario de Porfirio Díaz, evidentemente cuando él se va del poder en 1911 y llega a Francisco I. Madero, él se convierte en uno de los detractores más grandes. Incluso se dice que él tuvo cierta participación con el asesinato. En un momento más lo voy a comentar. Solamente quiero terminar diciendo que el número 41 o incluso el 42 pasó a formar parte de la cultura popular mexicana al referirse a los homosexuales, en donde el 41 es el activo y el 42 es el pasivo, ¿no? Digo, el número 42 honestamente no tenía tanta razón, del 41 sí. Y también la alusión a la palabra joto. Y esto es precisamente porque cuando estas personas fueron tomadas prisioneras se los llevaron a Lecumberri y estuvieron hospedados, de alguna manera decirlo, pues a la Jota. De ahí que se les conociera precisamente como jotos. Pero bueno. Los rumores sobre este episodio comenzó a circular, como decíamos, en mayor parte de la ciudadanía, mucho más de lo habitual, y bueno, no era la primera vez que la policía arremetía contra estos famosos pollos o lagartijos callejeros. Entonces, incluso en aquel momento el gobernador de la Ciudad de México, por allá por Plateros y San Francisco, había hecho múltiples redadas precisamente para tratar de acabar con ellos, porque decíamos eran una plaga y eran personas pues que tenían mucho dinero, que creían que no tenían forma de detenerlos. Y bueno, como decíamos, el gobernador por ahí desde 1898 ya los tenía, digamos que entre ceja y oreja, precisamente con los motes de vagos y maleantes, y que con, digamos que los aplausos de los intelectuales mexicanos hacen este tipo de redadas precisamente para evitar más descontentos por parte de la ciudadanía, ¿no? Lo que se comenta incluso después, porque este evento pues no termina con las actividades o con la forma de vivir de Ignacio de la Torre. Se dice también que en 1906 en el mismo corral de la hacienda de Carlos Borromeo, Ignacio de la Torre conoce a Emiliano Zapata, quien más adelante sería el revolucionario mexicano que todos conocemos. Y bueno, que en aquel entonces lo que le agradó a Ignacio de la Torre de Emiliano fue precisamente pues, la personalidad que tenía, la gentileza, y aparte pues ese bigote que tenía tan varonil, ¿no? Entonces así es como lo describen los cronistas de aquella época. Entonces él, al haber nacido en Nenecuilco, pues tenía era un gran conocedor de los caballos, y este fue, digamos, que el pretexto que le pone para que lo invite a trabajar como caballerizo mayor o caballerango, y se lo llevó a su mansión de la Plaza de Reforma, y estuvo aproximadamente 6 meses en la capital. Después de esos 6 meses, Emiliano Zapata se dice que regresa a su ciudad natal, y que probablemente haya sido como algún tipo de resentimiento al comprobar que los caballos de Ignacio de la Torre vivían y mucho mejor, se decía, que la gente o que su pueblo, ¿no? Entonces ahí es tal vez donde empieza un poco este odio de Emiliano Zapata, aparte de otros temas, ¿no? Y también las leyendas que hablan de Emiliano Zapata, de que pues sí era una persona humilde, pero para nada una persona pobre, o que tenía gustos digamos que comunes, ¿no? Al contrario, de se decía que eran muy refinados. Dentro de esta época es donde se dice, por allá por 1906, que Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata tuvieron algún tipo de encuentro. Nuevamente nos referimos hacia la carta o hacia el diario de Amada Díaz, que comenta precisamente que en alguna ocasión encontró a su esposo y a Emiliano Zapata revolcándose en el granero. No hay más detalle al respecto, sin embargo, insisto, es escritura de Amada Díaz. Y otra cosa también se decía, que ya un oficial de Emiliano Zapata, llamado o apodado el Ave Negra, que era era Manuel Palafox, que también se le había conocido por algunas actividades homosexuales, y que en algún momento fuera pillado con otro muchacho. Insisto, esto ya es leyenda, pero bueno, ¿qué es lo que sucede
con Ignacio de la Torre tiempo después, pues bueno, realmente no hay mucho tema. Una vez, insisto, que comento que su suegro, Porfirio Díaz, llega a irse del país y que Francisco Madero toma la presidencia de México. Él es uno de los principales detractores. Él apoya el golpe de Victoriano Huerta, y que incluso cuando apresan a Pino Suárez y a Francisco y Madero, él es una de las personas, se dice que él rentó su auto o que rentó uno de los autos donde se llevan a Francisco y Madero y a Pino Suárez hacia Lecumberri, y donde posteriormente son asesinados. Recordemos que Pino Suárez es asesinado prácticamente en el auto. Fue Francisco y Madero, y Pino Suárez todavía logró salirse del auto, pero fue alcanzado por las balas y por digamos que el ejército que lo estaba rodeando. Como todos ustedes saben, se había planeado un perdón y un exilio para Francisco y Madero hacia Cuba. Sin embargo, por miedo a que fuera a regresar, deciden asesinarlos atrás de Lecumberri, en donde hoy es el Parque de las Lumbreras. Acto seguido, pues bueno, viene esta época de huertista, y después viene el mismísimo Venustiano Carranza, en donde empieza a culpar a mucha gente por el asesinato de Francisco y Madero. Uno de ellos, Ignacio de la Torre, llega a caer incluso a Lecumberri, y ahí también lo llega a visitar su esposa Amada Díaz, lo que comentábamos, que ella prácticamente estuvo con él en todo momento. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, tiempo después llega Emiliano Zapata a la capital y rescata, por así decirlo, a Ignacio de la cárcel de Lecumberri, pero se lo lleva. Digamos que lo tiene como un tipo de arresto domiciliario o algo por el estilo. Y bueno, estando con él, se hace pasar como un general de Emiliano Zapata, lo que le cuesta al ser descubierto, pues que vuelva a ser apresado. Entonces, digamos que ya lo tenía en una condición todavía más reservada Emiliano Zapata, pero bueno, en estas confrontaciones con Venustiano Carranza logra escapar y se va a Nueva York. ¿Qué es lo que sucede en Nueva York? Pues bueno, por allá por el 1 de abril de 1914, déjenle doy la fecha correcta, perdón, en 1918. Sufre tienen que intervenirlo quirúrgicamente, y muere en esa operación. El 1 de abril de 1918 muere Nacho de la Torre, quien, insisto, es uno de los personajes más comprometidos del México prerevolucionario a principios del siglo XX. Los rumores que persiguen a esta fiesta final de la historia, se dice que bueno, durante el tiempo que estuvo con Emiliano Zapata, sufrió algún tipo de vejación, algún tipo de violación por parte del ejército de Zapata, y que esto le provocara mucho daño en la parte anal, en la parte del escroto, y que por eso él llegara a Estados Unidos e intentara operar y que no fuera fructífera. Otra versión de los hechos apunta a que lo que él sufría era de hemorroides, y que la operación intentaba retirarle las venas de la parte del ano, y que tampoco fue exitosa. O sea, lo que sí sucedió es que fue intervenido quirúrgicamente en esa zona del cuerpo, pero que de cualquier manera, o cualquiera que haya sido el motivo por el cual él estaba sufriendo, no sobrevivió. Esto deja en mucha deuda a su esposa Amada Díaz, quien bueno, después vive de la caridad de familiares y amigos, y fallece en 1962 aquí en la Ciudad de México. Hay una fotografía que compartimos también con ustedes, de las últimas fotografías que se tiene de Amada Díaz, ya una persona bastante grande. Me parece que tenía ya 92 años cuando sucede su fallecimiento. Entonces, hasta aquí la historia del baile de los 41, que es la historia oficial. Lo que ustedes ven en Netflix, si ustedes se dan cuenta, pues no hemos hablado de la película. La película ustedes la pueden disfrutar, en mi opinión, porque recientemente la pudimos ver acá en casa. Creo que insisto, nunca va a estar 100% pegado a una realidad, y más cuando existe todavía ciertos vacíos en la historia, cosas que no se han podido confirmar.
Entonces, digamos que de la parte histórica está lo más apegada posible. Hay cosas que no sucedieron ahí, nombres que no aparecen de manera histórica o que no se pueden corroborar, porque digo, de esos 41 realmente son pocos los que se pueden trazar. Y bueno, eh, de ahí la película es interesante, es buena. Algo que sí aplaudo de este tipo de películas de época es que se trate lo más posible de no utilizar modismos de estos años en películas de época. ¿Por qué? Porque si de repente empiezan a meter cosas como frases como ya chole o algo por el estilo que no existía en aquella época, o algunas frases idiomáticas que son más del siglo XXI, de alguna otra manera pues no deja ver el lenguaje original que se manejaba, y el español, como todos los idiomas, ha sufrido de muchísimos cambios y alteraciones que todavía al día de hoy seguimos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, la palabra cantinflar, estoy seguro que no existía en aquella época, por obvias razones, y solamente es para dar ejemplos, ¿no? De aquellas cosas que de pronto hacen con las películas que no son como que muy bien vistos. Es importante, sí, que de alguna otra manera se adapte para el público actual, sin alterar o el lenguaje o el punto de vista incluso que se tenía en aquel entonces, ¿no? O sea, el de pronto utilizar palabras como diversidad cuando antes no se utilizaba, homosexualidad cuando antes no se utilizaba, o algo por el estilo, no está bien visto. Entonces esta película en ese aspecto creo que lo mantiene bien. Creo que no existe una alteración en el lenguaje que se utilizaba, que tampoco es tal vez el de la época, pero bueno, insisto, no existe algo tanto como una modernización de la época o del lenguaje. Y es una película que al final es entretenida, sí es un poco gráfica, pues digo, al final está hablando de un tema que tiene que ver con la homosexualidad, y como tal es un poco gráfico, pero no es nada, digamos, de que espantarse ni nada por el estilo. Creo que son muy buenas actuaciones del actor principal, y el otro que le hace como, me parece que es Evangelino o algo así, porque le dice Eva a la pareja que él tiene, y que invita a este como que grupo privado de los famosos 42. Referencias bibliográficas que yo les recomiendo: Pedro Ángel Palou, Zapata, México, de Diana, Grupo Planeta, del 2006. Ricardo Orozco, el álbum de Amada Díaz, donde, insisto, salen estas notas referentes a las actividades que realizaba su esposo, del 2003. Y Mila Davasant, Crónica de un baile clandestino. Sí, básicamente son esos las tres referencias históricas. Van a encontrar mucho en internet también, van a encontrar tanto la versión que les comentaba de que él fallece por los abusos que sufre con el ejército de Zapata, como por la enfermedad que tiene de las venas, precisamente en el ano de las hemorroides, y las van a manejar como verdades. Insisto, la realidad es que no se tiene una nota que sea de la época y que diga exactamente cuáles son los motivos por los cuales fallece. Está dentro de la parte de las leyendas, pero bueno, al final lo que sí es que está el fallecimiento en 1918. Entonces, como les comentaba, esto realmente no es como el parteaguas, es un acontecimiento sí que tiene que ver con la comunidad, pero que no hace explotar este movimiento. Todavía es muy temprano. Entra la revolución, después de la revolución están todas estas, entra la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial empiezan algunos movimientos, principalmente en Estados Unidos, por allá por los años 60, y después en los años 70 es cuando ya se empiezan a copiar algunos de estos movimientos, y ya se empieza a hablar de algunas marchas, de algunos movimientos que sí tienen una connotación política, porque algunas de las marchas era por Cuba y otras de las marchas es lo que pasaba en Panamá. Sin embargo, o sea, eran marchas de comunidades, de colectivos de LGBTI,
pero que no necesariamente estaban marchando por derechos o por alguna visualización, o sea, lo hacían como grupos que ya estaban conformados en aquel entonces, pero no para hablar todavía de derechos. Hablaban de respeto, sí, hablaban de reconocimiento, pero dentro de la agenda estaba esta cuestión todavía un poco política. La homosexualidad en México realmente no es tampoco de este siglo únicamente. La homosexualidad en México se puede trazar, y lo voy a decir con mucho cuidado, desde la época precolombina, y le digo con mucho cuidado porque, como ustedes saben, las narraciones pues son de españoles, son de frailes, son de cronistas de los conquistadores, donde cuando se le preguntaba a los indígenas pues había cierta información, pero luego se tergiversaba. De aquel entonces que bueno, se conocen algunas prácticas homófobas, perdón, entre los mexicas y en otros pueblos, incluso uno que es muy conocido como los verdaches, que también se les conoce como los dos espíritus. Entre los pueblos indígenas americanos existía o se generalizaba la institución del verdache, los verdaches inicialmente considerados como hermafroditas, por los que los conquistadores españoles eran, o a la que ellos pensaban, eran hombres que asumían funciones y comportamientos femeninos, ¿no? Entonces este tema de los verdaches también es muy muy amplio, y no había, insisto, digamos, todavía no hay al día de hoy mucha información al respecto, ¿no? Por la parte de los mayas, se decían que eran relativamente tolerantes a la homosexualidad. Se sabe que existían, según estos escritos, fiestas sexuales entre los mayas que incluían el sexo homosexual. La sociedad maya consideraba la homosexualidad preferible al sexo prematrimonial heterosexual, es decir, preferían que tuvieran relaciones homosexuales que tener relaciones previas al matrimonio entre hombre y mujer, por lo que los nobles conseguían esclavos sexuales para sus hijos, para que, digamos, que en esta época, como dicen, de la calentura, ellos no anduvieran, digamos, que teniendo relaciones con mujeres que puedan provocar pues estos embarazos, y tal vez, de acuerdo a aquella época, que tuvieran algún tipo de consecuencia. Deme un segundito nada más. Listo. Y bueno, los mexicas o los aztecas eran intolerantes, se decía, a la homosexualidad. Era una actividad que decía se castigaba con la pena de muerte, y a pesar de ello, algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. Insisto, es la crónica de los españoles. No existe nada en códices o en algo que sea de la época que hable de ello. Lo que sí decían es que adoraban a la diosa Xochiquetzal, que bajo su aspecto masculino con el nombre de Xochipilli protegía la prostitución masculina y la homosexualidad. La historia mítica del pueblo azteca se dividía en 4 mundos, en los cuales el anterior había sido una vida fácil, débil, llena de sodomía y perversión. Nuevamente la palabra sodomía es lo que me hace ruido. Del baile de las flores y la adoración de Xochiquetzal, en el que se habían olvidado de las virtudes masculinas de la guerra, la administración y la sabiduría. Es posible que esta historia hiciera referencia precisamente a los toltecas, porque según el autor Richard Texler en su libro Sex and the Conquest, afirma que los aztecas convertían a algunos de los enemigos conquistados en verdaches, siguiendo la metáfora de la penetración como una muestra de poder. Y al día de hoy sabemos que, pues bueno, gente que se dedica a esto, tristemente, es más una cuestión de poder que una mera satisfacción sexual. Entonces, ¿habrá algo de verdad aquí? La realidad es que no sabemos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que había una existencia de lesbianismo, y está atestiguada porque existe una palabra náhuatl para describir esto, que es platlache o patlache, perdón, que denomina a las mujeres que realizan actividades masculinas, incluyendo la penetración de otras mujeres. Esto se revela en la historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún. Insisto, con toda el conocimiento de que es escrito por españoles. Y bueno, hay otros pueblos indígenas que también lo practicaban. Y ya después de la conquista, desde los primeros actos contados por los españoles con los indígenas, se planteó la equivalencia entre indio, caníbal y sodomita. Escuchen bien esto, o sea, para los españoles, un indio, un nativo, tenía casi la misma
la misma connotación que un caníbal y un sodomita. Nuevamente la palabra sodomita. Fue el médico de Colón, Diego Álvarez Chanca, en una carta escrita en 1494, el primero en dar noticia de ello. Habla de las costumbres de los caribes, así se les llamaba, de capturar a muchachos a los que eliminaban todos los órganos masculinos. Con esto desarrollaban características supuestamente femeninas y los caribes los empleaban para la práctica de la sodomía, de forma similar en la que los árabes disfrutan de los jóvenes, que normalmente se conocen como eunucos o bardajes, y que ya una vez crecidos los caníbales los mataban y o se los comían. En cuanto al tiempo del virreinato de la Nueva España, a mitad del siglo XVI aparecen los primeros cronistas que vivieron y trabajaron realmente en la Nueva España. Fray Toribio de Benavente, que más tarde ya fue llamado Motolinía, uno de los cronistas más importantes de la época, describe que los indígenas bebían cierto vino llamado pulque, que todo el mundo conoce y que hasta el punto de emborracharse. Después de estos hacían sacrificios y los vicios de la carne, como ellos le llamaban, o el pecado nefando. Entonces aquí de alguna otra manera están describiendo digamos que la correlación entre el pulque y lo que ellos insisten en llamar la sodomía, ¿no? Insisto, relatos de españoles. Ya en el México independiente, hablamos de 1821, México se independiza pues de España, como todos sabemos, y comienza una nueva etapa, y que algunos investigadores han subrayado algunas prácticas culturales como la amistad y la homosociabilidad de algunos grupos dirigentes del país. Es donde aquí se empiezan a pues crear este tipo de grupos con prácticas que ellos llamaban homoeróticas, que incluso el presidente Anastasio Bustamante solía contar con caballeritos o favoritos como edecanes. Esta es una cita que no está del todo confirmada, pero bueno, entre rumores y otras cosas se dice que así sucedía con Anastasio Bustamante, ¿no? Una vez que las tropas francesas toman en 1863, volvemos al tema de los bonos del papá de Ignacio de la Torre, toman la Ciudad de México, se instaura el trono de Maximiliano como emperador de México, ¿no? En 1864 al 67, y donde Bernardo Bruquetas de Castro, en su libro Reyes que amaron como reinas, afirman que el mismísimo Maximiliano era homosexual. Y parece que los rumores sobre su homosexualidad comenzaron precisamente en la corte de Bruselas, de donde proviene Carlota. Y bueno, a raíz de esto se generó una ruptura definitiva entre ellos dos, y que durante una escala en Madeira para venir aquí para México, se supone que el emperador realizó alguna escapada a este mundo con gente de su mismo sexo, ¿no? en la isla. Y pues en México Carlota se quedó supuestamente embarazada por el barón Alfred van der Smissen, que formaba parte de la guardia de la reina, ¿no? Estos dichos y diretes. Después, pues bueno, con los temas de Francia, insisto, allá por 1871, el nuevo Código Penal se introduce algo que se llama ataque a la moral y las buenas costumbres. Esta es una noción relativamente vaga, con interpretación pues se dejaba prácticamente a los policías y a los jueces, que serían en adelante empleados para los homosexuales. Así, a finales del siglo XIX ya se había formado en la Ciudad de México una subcultura homosexual, similar a la que existía en otras grandes ciudades de América, como Buenos Aires, Río de Janeiro, en La Habana, en Nueva York y Toronto. En varias obras de muchos escritores como Pablo Picato y Robert Buffington, se identifica precisamente espacios homosexuales como los baños públicos, las cárceles y pues otros lugares, ¿no? En el siglo XX, cuando se construye el metro, pues se dice, las leyendas marcan que el último vagón le pertenece precisamente a esta comunidad, es lo que se dice. Y pues bueno, ya hablando por acá, en la primavera de 1918, Manuel Palafox, quien era secretario general de Zapata, fue acusado, como decíamos, por sus enemigos políticos dentro del campo zapatista por haber filtrado información a través de sus relaciones sexuales. En la década de 1930 ya existían algunos bares y baños para homosexuales en la Ciudad de México, siendo zonas de ligue como la Alameda, el Zócalo, Paseo de la Reforma y la calle de Madero. En la década siguiente, durante la Segunda Guerra Mundial, había entre 10 y 15 bares, entre ellos el África y el Triunfo, en donde estaba permitido bailar. Esta relativa permisidad terminó en 1959, cuando el alcalde Uruchurtu cerró todos los bares de ambiente de la ciudad tras
un crimen múltiple. Imagínense si pasara eso al día de hoy en la Ciudad de México, ¿no? Como les decía, el movimiento LGBT como tal tiene un origen por allá por 1960, pero en Estados Unidos. Aquí en México y en Guadalajara empieza en 1970. Por allá por el 15 de agosto del 71 se formó el Frente de Liberación Homosexual, que es el primero en su tipo, que se disolvería al siguiente año. Sin embargo, un acontecimiento, como muchas veces sucede, es lo que detona estos movimientos. En 1971 se despide de las tiendas de Sears, así como ustedes las conocen, a un trabajador por supuestas conductas homosexuales. Entonces, pues bueno, esto comenzó a reunir a muchas personas ligadas con este movimiento, con el movimiento estudiantil, de 68, que también se empezaron a juntar con este tema y empezaron a boicotear el establecimiento del comercial, de ese centro comercial, lo cual provocó pues un momento para reflexión para la llamada gente de ambiente. En aquel entonces se le llamaba a los homosexuales así, gente de ambiente. Entonces imagínense ustedes. Una de las primeras activistas del movimiento LGBT fue Nancy Cárdenas, quien fuera escritora, actriz y directora de teatro, quien se inspirara precisamente en lo que decíamos, movimientos en Europa y Estados Unidos, y comienza a realizar estas reuniones de escritores de la misma comunidad. Por allá por 1973 es la primera mexicana en discutir abiertamente su homosexualidad en la televisión mexicana, entrevistada nada más y nada menos por Jacobo Zabludovsky. Muchos de Centennial tal vez no se acuerden de ella ya, de Jacobo Zabludovsky, pero bueno, digamos que él era la voz de las noticias en aquel entonces en el Canal 2. Lo que él decía era ley, y pues evidentemente en algunas ocasiones pues como parte del gobierno para muchas cosas, ¿no? En algún momento tal vez platiquemos de este tipo de temas. Por allá por el 26 de julio del 78 se produce la primer marcha LGBT. Lo que les decía al principio, esto no fue a favor de los derechos o algo por el estilo, fue por la Revolución Cubana. Entonces tiene un marcado tema izquierdista o los inicios al menos de las marchas de la comunidad. La marcha estuvo organizada por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que se conocía como FAR. Y el 2 de octubre del mismo año, esta fecha también significativa para la capital de México, los grupos de FLH, Lesbos, Oikabed y de Lambda, que es de Liberación Homosexual, y Sexpol, pues también hacen una marcha para conmemorar precisamente el 10º aniversario del movimiento del 68. Ya en el 79 sale de nuevo a la calle este grupo de FARC, pero ahora en favor de la revolución sandinista en Nicaragua. Y como se puede apreciar, insisto, estos movimientos estaban ligados a movimientos de izquierda, tal vez precisamente porque la derecha era todavía muy conservadora, para utilizar palabras del día de hoy. Pero bueno, a finales de junio del 79 se realiza la primera manifestación a favor de los derechos homosexuales, coincidiendo con el aniversario de los disturbios de Stonewall. Se exigía ya entonces la libre expresión sexual y se protestaba en contra de la represión social y la policial. Desde entonces, cada año se celebra precisamente la marcha LGBT, que ya le han aumentado cada vez más letras, o el Día del Orgullo Gay. Algunos de estos grupos han tenido alguna continuidad, otros pues prácticamente ya no. Y de alguna otra manera, pues bueno, el movimiento LGBT continúa. Recuerden que también viene esta crisis del SIDA, que paradójicamente impulsa este movimiento, que llega a México por ahí por el 81, y los grupos LGBT se enfocaron más hacia la lucha precisamente contra la infección. Realizan campañas preventivas, el sexo seguro, información sobre la enfermedad, pero también dirigieron la lucha contra los prejuicios sociales, porque insisto, recuerden que se decía que el SIDA se transmitía únicamente entre homosexuales, cosa que evidentemente después fue descartada. Y todavía en esta época se decían frases como que lo que Dios no había conseguido lo haría el SIDA, y esta enfermedad era un castigo divino, ¿no? El pensar, insisto, de la gente de la segunda mitad del siglo XX. Las manifestaciones, que se han convertido en anuales, pedían el fin de la discriminación social y los enfermos de SIDA, en particular en el trabajo, hospitales y centros de salud. Imagínense que el día de hoy a una persona le negaran el trabajo por ser homosexual, ¿no? O sea, es algo que
que es impensable al día de hoy, pero en aquel entonces aquella persona que de alguna otra manera expresaba o se sabía que era homosexual, se le negaba el trabajo, como en algún momento también se hizo con aquellas personas que tenían tatuajes o que tenían piercings o alguna otra cosa similar. Al día de hoy ya es un poco, digo, sí sucede, créanme que todavía sucede, pero ya en una menor medida. Llegan los años 90 y sin dejar de luchar por estos elementos se comienza a protestar por asesinatos de homosexuales. Se habla mucho al día de hoy, pues evidentemente de los feminicidios, pero solamente cuando se acerca celebraciones como la marcha del orgullo gay o algunos otros días internacionales que hablan sobre el respeto a los trans, a los sexuales, al mundo queer, etcétera, es cuando se empieza a hablar de las cifras. Entonces, existen cifras, sí, definitivamente, para ello, pero es algo tal vez un poco triste que se maneje de una manera tan estratificada. Deberíamos de hablar de la violencia en general y no nada más la violencia sobre un solo sector, porque evidentemente las causas raíces en algunas ocasiones son las mismas. Sí hay un tema de odio, pero ¿por qué sucede el odio? Tal vez se puede llegar a la causa raíz de los tipos de familias que tenemos al día de hoy o al tipo de educación que estamos recibiendo, etcétera. Entonces creo que sería un poco más fácil si juntáramos estas muertes, los motivos se estudiaran y se tratara de llegar a una causa raíz en general. Pero bueno, algo que platicaba el día de ayer incluso con Bravo era precisamente sobre la política, ¿no? Los activistas en la política y que si había o no personas en la política abiertamente homosexuales. No habíamos encontrado mucha gente, sin embargo, hacer el análisis, el estudio para el programa del día de hoy. Pues sí, en verdad hay bastantes, tal vez no tantos como la comunidad esperaría, pero existen. En 1997 Patricia Jiménez fue la primera persona abiertamente homosexual en ganar un puesto en el Congreso, haciéndolo por el Partido de la Revolución Democrática. Y en el 2007 se presentó al Congreso por primera vez una transexual, Amaranta Gómez, por México Posible. Amaranta Gómez se identifica con las Mushes, un nombre dado localmente a los verdaches de Juchitán de Zaragoza, allá en Oaxaca. Otros nombres que les puedo compartir: Diego Gómez Píquer, cónsul general de México en Nueva York desde el 2016. David Sánchez Camacho, primer diputado local gay en México en el 97 y después federal en el 2006. Enoé Margarita Uganda Muñoz, primer diputada local lesbiana de México del 2000 al 2003. Benjamín Medrano Quesada, primer alcalde gay en Fresnillo, Zacatecas del 2013 al 2015. Diana Sánchez Barrios, aspirante a la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México en el 2012. Lol King Castañeda Vadillo, diputada Asamblea Legislativa en la Ciudad de México el 2016. Jaime López Vela, diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el 2016. José Antonio Medina Trejo, secretario nacional de la Diversidad Sexual del PRD, digo, este puesto está como que más que puesto para ellos. Rubí Sánchez Arojo, primera regidora transgénero en Guanajuato. Y Ezequiel García Torres, primer regidor gay de Guanajuato en el PT. Factor común, señores, todos son de izquierda. ¿Por qué será? En el PRI no se admite eso. Ah, por Dios, no me vengas con eso, Valle. Espérame, se me cayó el audífono. Señor Valle, no me vengas. Fui demasiado respetuoso con toda la parte histórica y educativa del programa. Oye, digo, ya casi hasta el final, ¿no? No, bueno, pues es que la tecnología. Oye, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué en el PRI, por qué en el PAN no? Digo, ya sé lo que me vas a decir, pero pues, para que la gente lo sepa. Yo creo que el movimiento de izquierda ha abusado de esa parte, ¿no? Que realmente yo no creo que todos se asuman como tal. ¿Me explico? Así como hay demasiados tapados en el PRI y más en el PAN. Ajá. Por conocimiento de causa lo digo, O sea, conozco mucha gente del PAN que sí es... Sí, no es homosexual, trae ¿cómo se llama? ¿Que la pinta, como dicen? No, trae la solicitud abajo del brazo, Ah, ok. Así de claro y conciso. Muy bien. Pero yo creo que también ha de ser el color, ¿no? O sea, como que todo coincide, el azul del PAN, el azul del Cruz Azul, el azul del Bravo, o sea, como que esa parte de los homosexuales como que son de azul, ¿no?
Pues digo, lo que digo, en el PAN no hay. Sí hay. Bueno, no Pero abiertamente. Son cosas ¿no? Son como la historia que comentaste del baile de los 41. Tal vez, sí. Es Pero... que lo que pasa es que acuérdate que los partidos de los que estamos hablando son de hace muchos años, donde no estaba permitido eso y estaba hasta, no, ni siquiera mal visto. Era imposible que pensaras en eso, ¿no? Ya la concepción de la liga LGBT y todo eso es como un poquito más de, ¿qué será? Del 50 y algo para acá, 60. 60, 70. 60, 70, con todo lo de la expresión hippie y toda esa parte, ¿no? Sí, que trae, o sea, incluso desde mucho antes, con este tema del modernismo y el positivismo, se empiezan a abrir un poquito este tipo de diálogos que realmente no me imagino los primeros días o los primeros años donde era prácticamente imposible abrir este tipo de conversaciones entre familia, por ejemplo, ¿no? Y todavía el día de hoy... que es imposible, perdón la interrupción, sí, dale. Que para mí la comunidad me merece todo el respeto, pero son muy intolerantes con la gente heterosexual. Yo creo que hay muchos ámbitos de la vida nacional, económica, productiva, mucho de la iniciativa privada, que está dominada por el sector por la comunidad lésbico gay, y son muy pinches cerrados. Pero ¿sabes qué? Casi es no sé si es en venganza de lo que según ellos pues hicimos los heterosexuales o no sé, pero sí están muy encaminados a, digo, no es por nadie desconocido, güey, que toda la parte de mercadotecnia, marketing, agencias de publicidad y todo eso son dominadas por la comunidad lésbico gay, y es súper complicado entrar a trabajar en esos ámbitos. Sí, o sea, entiendo tu punto perfectamente, ¿no? Hay sectores que sí están completamente dominados, como tú decías, el tema de la moda, por ejemplo, claro, está totalmente copado y dominado. Sin embargo, pero también hay que ver... ¿No te parece un poco más que está dominado por gente que es afeminada? No sé. Tanto por la comunidad gay. A mí me parece eso. Te voy a decir, o sea, mi opinión, con tantos colores, con tantas denominaciones, ya uno ni sabe ni si estamos, digo, antes hablábamos de gay y de lesbiana, ¿no? Al día de hoy existe ya tanto, y digo, lo que está de moda ahorita el no binario, pero en su momento fue el queer, en su momento fue el intersexual, y luego viene pansexual y otro tipo de cuestiones. Yo sé que me voy a meter un pinche balazo en el pie, güey. Date. ¿No? La comunidad LGBT es eso, la comunidad LGBT. Todas las demás pinches letras que le pusieron son una mamada, perdón, que ahora terminó siendo LGBTT más, ¿no? Ya para no seguirle ampliando sí, porque también está la I, la Q, la A y el más, ¿no? Y ese más es infinito, más bien en lugar de más debería ser infinito. Porque cada día van encontrando algo diferente, pero bueno. Y ahora, a mí lo que me asombra, y con la película que tú lo platicabas, sí, a mí siempre he tenido la idea, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra del homosexualismo, nada, ni me va ni me viene. Pero es muy gracioso, güey, que se quejan mucho de que no les damos un reconocimiento y una aceptación que ellos mismos no se dan, ¿no? Es chistoso, güey, como la gente que cambia de sexo, que se viste de mujer, que todo eso, güey, va y enjuicia a los que no compartimos esa postura, esa idea, y nos dicen que nosotros no los aceptamos. Y tú dices, puta madre, pues el que no se aceptó por principio fuiste tú, ¿no, güey? Entonces, sí, digo, se puede tomar, mira, es que te voy a decir algo. Desde que dejó de ser... Omar, No, y ojalá y tuviéramos esa luz, porque es algo que incluso hemos platicado ya. Digo, no voy a ventanear a Omar, ni voy a decir que lo que he platicado con él son sus palabras, pero se ha platicado precisamente sobre este tema. Hay algo muy principal en la gente transexual, hablo de ellos principalmente, tal vez sean los que más están sufriendo al día de hoy. De toda la comunidad, sí. Y te voy a dar mis ideas, te voy a decir lo que hemos platicado. No ha sido una conversación, desafortunadamente no ha sido una conversación completa, porque es un tema muy, muy grande. Pero hablamos de dos cosas, hablamos de la preferencia y hablamos de cómo te percibes. Entonces, yo puedo autopercibirme como un hombre, pero que le gustan otros hombres. O sea, hablamos, insisto, de percepción y de preferencia.
Pero en el tema de los trans, el tema de percepción está un poco complicado, ¿no? Para dejarlo en una palabra que no sea peyorativa. Incluso al grado de que se ha dejado de tratar por la parte psicológica, lo cual insisto que debería de suceder. O sea, esto debe tener un acompañamiento psicológico, no por el tema de que estén locos ni nada por el estilo, sino por el tema de cómo te percibes. Si ni siquiera tienes una idea, si ni siquiera tienes una definición concreta de cómo te percibes, con base en qué te percibes, todo tu demás mundo podría estar tergiversado y puede ser una pesadilla. Porque desde si soy hombre o mujer o qué soy, desde si me visto como tal, desde mi preferencia con eso y los cambios que suceden, creo que esta letra de toda la comunidad, a mi punto de vista, y por lo que también he llegado a ver, yo no soy un experto en nada por el estilo, es mi experiencia, mi opinión y por lo que he estado tratando de estudiar y comprender, siento que es la gente que más trabajo le cuesta y que más ayuda necesita. Tal vez sea la letra de esta comunidad que más suicidios genere de toda la comunidad. Entonces, hay que trabajarlo de una manera psicológica porque tiene que haber un acompañamiento. O sea, es algo así como los hermafroditas, ¿no? Donde por una cuestión física, biológica, bueno, pero ahí sí no hay como mucho que hacerle, ¿no? Ajá, pero Pero, por ejemplo, toda esa parte de la... Pero vuelve a lo mismo, Israel. Esas personas que son hermafroditas, que tienen ambos órganos reproductores, tanto el masculino como el femenino, y pueden estar o ambos desarrollados o uno atrofiado y el otro no, hay un acompañamiento psicológico para que se puedan percibir y que puedan decidir cuál es su identidad. Entonces, con estas personas trans considero que debería de existir algo similar. Pero bueno, al momento en que tocas la cuestión psicológica te empiezan a tildar de homofóbico, de transfóbico, y la realidad es que no. Yo me considero una de las personas que sí está a favor de ciertos derechos y estoy aplaudiendo que cada vez tengan más derechos, y algunos que habría que revisarse porque no considero que sean derechos, pero al día de hoy... Vamos a volver a llegar al punto de toda la vida. Sí, o sea, dime algo que en la Constitución esté prohibido para los homosexuales. Claro. Nada. O sea, igual para las mujeres que se asumen también como los hombres tienen más derecho, y tú dices, güey, dime algo en lo que diga específica y estrictamente, los hombres están por encima de las mujeres y pueden hacer tal. Nada. No, hay muchas cuestiones ya en la ley que incluso están por encima de, ¿no? Entonces... Sí, de nosotros. Sí, es la realidad, o sea, eso de que patriarcado, no, es que... mira, al final de cuentas siempre, yo creo que lo mejor es siempre tener una mujer encima de nosotros. Ok. Yo lo voy a decir de esa manera. Yo sé que usted es muy educado, yo no. Entonces, doctor, pues yo lo entiendo. Al final de cuentas, mira, yo creo que es una lucha. No sé si en esta época que comentabas de la película fue cuando se acuñó el término muy mexicano y muy mexicano de las vestidas, ¿no? Que aquí así se les refirió también al baile de los 41. Sí. En algún momento. Pero si te vas cronológicamente como tú lo hiciste, por eso no interrumpí, ¿no? Por el valor académico de la aportación del programa. Hubo una época en el México, los 60s, de los 70s, 80s, güey, puta. O sea, Francis hizo delicias y dinero a mayor con todos los espectáculos que presentó en la Ciudad de México. Mira, ¿no? Es que para irnos... Y no me digas que iba pura comunidad lésbico-gay, no es cierto. No, para nada. Eran donde se cerraban negocios importantes. Se hablaba también de la jefatura de gobierno de los años 70, 80, que eran asiduos al patio y a todos esos centros nocturnos de cabaret, ¿no? Mira, y no eran mujeres. No. O sea, el problema del mexicano siempre ha sido la doble moral. Claro. No nos vayamos tan lejos, Valle. Uno de los ídolos, los que muchos consideran el ídolo más grande de México en cuanto a cantante se refiere, claro. Pues es Juan Gabriel. Lo que se ve no se juzga, ¿no? Exacto, el famoso Divo de Juárez, ¿no? Entonces... ¿Y tú dime si le importó algún lado? Jamás. No, y hay hombres muy machos que cantan sus rolas y hasta lo hacen con el tonito de él, o sea... No, y aparte, o sea, también, digo... Es delicioso ahora en tiempo de cubrebocas
cantar los de Juan Gabriel e ir joteando en el coche y nadie te dice nada, güey. Claro. ¿No? O sea, vas Claro. cantando No tengo dinero y vas joteando delicioso, güey. Claro. O sea, pero lo que voy es, creo que tienen más problemas la comunidad lésbico gay, LGBT, para no cagarla, con toda esa representación y todo ese estigma o cliché, que la neta los heterosexuales nos vale 3 kilómetros, o sea, no va por ahí. Pues ¿no? Sí, y creo que tanto tú como entiendo yo... la temporalidad de la película, y lo explicaste maravillosamente, es para darte un Oscar a la narración. Pues mira, pero, dime. Pero, pues también te das cuenta de una cosa, uno de los mayores símbolos de esta parte idiocrática de la izquierda mexicana es Zapata, ¿no? Y esa pata, pues estuvo encima de Ignacio, ¿cómo se llama? Ignacio de... Ahí se me fue. El nombre. Sí, a mí también se me escapó. Y esa pata, la de Zapata, estuvo encima de este cabrón. Ignacio de la Torre y Mejía. Ignacio de la Torre. Y obviamente, imagínate, o sea, ¿quién va a asumir en este momento que en el gobierno, en el ejército, no hay también ese tipo de presiones sexuales como tal? Claro, ¿no? Claro. Muchos decían y le atribuían a las constantes violaciones que había tenido en el ejército, ya que estuvo con Zapata, a la enfermedad de las hemorroides que comentabas. Y bueno, también todo suena lógico. El único que lo vas a ver es el doctor y él, al final de cuentas, ¿no? Tal cual. Entonces, esa es la parte. La película yo no he tenido oportunidad de verla. He leído los libros, he leído los casos. Sí. Interesantes por la época, por la coyuntura, por el contexto, ¿no? Claro. Es, no sé, divertido leerlo históricamente, pero también te das cuenta de que no hemos avanzado como tal, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, no, es que también depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, al día de hoy existen familias que prefieren que la pareja se divorcie a tener un miembro de la familia homosexual. Cambio. Hay matrimonios en los que no se divorcian. Sí, aunque es abiertamente homosexual una de las dos partes, ¿no? Justo lo que pasó con Amada Díaz, ¿no? Y este Nachito. Pero pues volvemos al tema del escrutinio, volvemos al tema del escarnio, volvemos al tema de que te importa mucho lo que diga la gente, y pues esta entre doble moral, y por otro lado hablamos de este hate que nos tiramos entre mexicanos, que existe y que es realidad, o sea, y que buscas hasta el mínimo detalle para hacer menos a una persona, ¿no? Y es una realidad. Cábula, ¿no? Sí, pero ahí sí estoy de acuerdo con la gente que es un tema de machismo. Incluso hay muchas mujeres que todavía al día de hoy se refieren a otras personas como no seas niña, no seas joto, eso es de niñas. El machismo empieza con la letra M de mamá, ¿no? Pues de ahí viene, güey. O sea, el machismo viene de las mamás. Porque quien me venga a decir que los papás tuvimos o tuvieron, ¿a qué te gusta? Vamos a separar una década, de los 80 para atrás. Que los papás tuvieron culpa del machismo, perdón, pero está diciendo una sarta de pendejadas increíbles. Los papás en esa época no se dedicaban a cuidar a los niños, perdón. Pues sí. O sea, ¿de dónde? ¿Quién los educó? Sí, digamos que el papá no rol... trabajaba, no tragaban en la casa. Entonces claro. El rol de papá pues lo llevó la madre. ¿Y quién los hizo machitos a todos? Pues sí. Pues la mamá. Incluso a mí me tocó todavía una mujer. Yo llegué a ir a su casa, una señora ya grande, de pueblo, tal cual, era del Estado de México, y empecé a calentar tortillas en su estufa. Y la señora estaba alteradamente preocupada porque yo estaba en la cocina y me estaba preparando la comida, y le decía a la chica que estaba ahí, acércale el plato y acércale el queso y todo, o sea, y estaba en verdad, pues no, dilo, emputada. Pues no, yo creo que estaba asombrada porque me metiera a la cocina y no me sentara a la mesa esperando a que me sirvieran. Entonces, me acuerdo de eso y me acuerdo de su cara y todo, pero era así como una preocupación de, es que ¿qué van a decir? Que este hombre está en la cocina y van a decir que yo lo permito. O sea, a ese nivel, ni siquiera al tema de, pues, este es joto o algo por el estilo, no.
Digo, el tema de qué me van a decir a mí por permitir esta parte y hacer calidad y todo. Atiéndelo para que por lo menos, atiéndelo para que por lo menos, o ayúdalo para que por lo menos se vea que tú también estás en la cocina, ¿no? Era algo impresionante, o sea, y te estoy hablando de, sí, principios de este siglo. Entonces, pues sí, o sea, todavía nos queda mucho tramo por ir ahí, pero creo que el punto importante que tú querías meter es, existe algo que se llama el comercio rosa, ¿no? Que es precisamente todo este uso y abuso tal vez de la comunidad para generar negocio. O sea, antes, hace unos años, también al inicio de este siglo, o más bien a finales del siglo pasado, inicios de este, que si en la zona rosa ponías un bar gay, era casi seguro de que tenías la clientela asegurada. ¿Por qué? Porque se sabía que había muchas personas que compraban botellas caras para presumir y también para buscar pareja. Entonces, de tu bar, antro de música rock y metal y donde vendías chelas y estaban los banquitos nada más con las mesas altas y la gente se peleaba y escupía y los baños apestaban a no sé qué, le haces una remodelación, lo pintas con algunas cuestiones de la bandera, pones tu bandera allá afuera, le pones el, ¿qué? 1130 o el 1112, no me acuerdo cómo se llama, o le pones un nombre así, al 1130, les pones unas mesitas más bajas para 2 personas o 3, a lo mucho compras botellas, ya, o sea, cambias la chela por el vino, deja las chelas porque pues todavía hay uno que otro que lo hace. Y en verdad era una entrada de dinero impresionante, o sea, estaba el antro de música regional mexicana, que vendía carnes asadas y todo, y al lado estaba este lugar donde era entre baile y copeo y todo, y el otro estaba hasta el full. Ahora, evidentemente con este tema de la política, o sea, necesitaría ser uno realmente muy güey para que no se dé cuenta de que existe evidentemente un abuso de esta comunidad, y me la echo a la espalda. Yo digo que voy a proteger sus derechos una vez que esté en el Congreso y una vez que sea gobernador o algo por el estilo. Entonces la gente pues ahí se va. Igual que al día de hoy está sucediendo con el tema de los feminicidios y con la violencia y con el narcotráfico. O sea, hay gente que dice yo me la voy a aventar, cuando lo que tú y yo sabemos es que sí, o sea, elijo a esta persona porque va a meter una propuesta al Congreso y que este gobernador va a meter una iniciativa al Congreso local, pero no quiere decir que ya lo vaya a hacer. Hay muchas cosas que sí puede hacer un gobernador, que sí puede hacer un diputado, que sí puede hacer un presidente, pero para los temas que realmente tienen que ver con una cuestión constitucional, necesita, sí tiene que negociar, y necesita el Congreso, y necesita también al Poder Judicial. Entonces, si la gente entendiera un poquito más cómo funciona la política y cómo funciona el gobierno en este país, tal vez no se dejaría tanto, y tal vez seríamos menos partidos, pero con cuestiones más concretas. Mira, yo te lo voy a decir ahorita claramente, y te lo digo, la gente tiene un desconocimiento tanto de su historia como de sus alcances, que estamos aquí 2 semanas, no tengo muy claro cuándo es 7 de junio, y lo platicamos ayer con Bravo. 3 semanitas, estamos al 19. Ok. No, 2 semanas. No, 2 semanas, ¿no? 2 semanas, sí. Sí. De que regresan a clases. Y media. ¿No? También. No, y el recuento de los daños, güey, puede que ¿cómo les va a ir? En esta pandemia, uno de los mayores representantes de todo esto fue Kuno, ¿no? Una parte homosexual de TikTok y todo eso. Ajá. Y todo lo que conllevó, cabrón, o sea, perdón, sé que los hay, pero la sobreexplotación indiscriminada del contenido LGBT, sí. Por lo menos en la plataforma, fue, híjole, no sé. Y tendrías que haberlo justificado, güey. Claro. Porque todo el mundo lo justificó. Entonces te quedas pensando así de, Perdón por interrumpir, tengo comentario de Alberto Sandoval, dice, pensé que era la película, pero igual se oye interesante. No Alberto, o sea, de la película es de lo que menos hablamos de la parte histórica, y hicimos un resumen pequeño de la homosexualidad desde la época precolombina, prehispánica. Acá voy a corregir. Ajá. Hicimos madres, hiciste. Bueno, gracias. O sea, qué escrutinio y qué... Yo por eso lo disfruté como espectador. Como chamaco en dulcería, ¿no? Sí, no. Como chivito en videría. Muy chido, la neta. O sea, ya mi opinión es lo de menos. No, gracias. Entonces, Alberto... La película está muy bien hecha. Y sí, muy bien, me gustó.
Sí, sí, sí. Qué actuaciones. Qué Mi respeto. Esta Amada Díaz la pintan como una hija de su madre y no lo dudo, pero pues, ¿qué No era correcto hacías? en la época. ¿Qué hacías ante eso, ante el... ¿cómo se le llama? Por ahí hay un dicho, ¿no? Que el cielo conoce no sé qué, ni furia tan fuerte el infierno como una mujer despechada. Entonces, pues No. sí. Ahorita te lo busco y te lo digo. Pues sí, Alberto, en cuanto termine el en vivo, te puedes regresar, te puedes escuchar desde el principio y platicamos sobre la historia eh, oficial del baile de los 41 y un poquito sobre esta historia de la homosexualidad en México principalmente. No hablamos También de otros países. recordar algo. ¿Te acuerdas que hace unos años, no? Y la verdad es que, perdón, mi falta de concentrancia. Pero ¿te acuerdas hace algunos años la pintura de un Zapata gay? Ah, sí, ahí en el Palacio de Bellas Artes, que lo pintan sobre un Claro. caballo desnudo y con tacones, ¿no? Sí, exacto. Y estaba hecha la referencia de la película, de toda esta historia no canon, para que entiendan los fans de Marvel. Star Wars y todo eso. Star Wars y todo eso. Pero es una anécdota Vox Populi, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Son leyendas y lo que te decía, existe una... ¿Mandé? Dame un segundo. Sí, sí, sí. Lo que decíamos, existe la referencia de los escritos de Amada Díaz, esposa de Ignacio de la Torre, que al menos en 2 entradas de su diario indica precisamente eso, tanto lo que le dice su padre Porfirio Díaz sobre esta redada de los 41, como de un suceso donde ella supuestamente vio a su esposo con Emiliano Zapata en un granero de una de sus propiedades. Entonces, insisto, todo eso, o sea, digamos que es la única referencia histórica escrita, documentada, vamos a decirlo así, pero el resto de las cuestiones es meramente una... son leyendas, son cosas que no se pueden certificar. Lo que sí también sabemos es que, digo, si Emiliano Zapata no hubiera conocido a Ignacio de la Torre, ¿por qué carambas fue por él a Lecumberri cuando lo encerraron después del golpe de Victoriano Huerta contra Francisco y Madero, y que después pues viniera Venustiano Carranza a terminar con este golpe de Victoriano Huerta? O sea, ¿por qué fue a la cárcel? Se le acusó, sí, de participar en el asesinato de Madero y de Pino Suárez, y por eso es que el nuevo gobierno va y lo mete a la cárcel, pero fue liberado nada más y nada menos por Emiliano Zapata. Entonces pareciera que existe, o que se confirma, que se conocieron en algún momento. Sobre lo demás, no hay absolutamente nada más que, insisto, la entrada de Amada Díaz en su diario. Entonces, pues, esta historia en verdad es muy, muy interesante. Ojalá y en verdad puedan tocar este tema, puedan ver la película si quieren. La película al final es como todas las películas que tocan cuestiones históricas, están basadas en un hecho real, y esa es la palabra importante, basadas en, no quiere decir que eso fue lo que sucedió. Y lo otro es, pues lean la historia, lean los libros, las referencias que les acabo de mencionar, para que vean cuál es la historia y cuál era el contexto que existía alrededor de eso, ¿no? Una fiesta en donde participaban gentes que le llamaban pollos o lagartijos, que eran personas de la alta sociedad, o sea, que tenían mucho dinero, hijos normalmente de padres con mucho dinero, que se dedicaban a gastar el dinero en fiestas, en todo ese tipo de reuniones, en como tipo logias medio secretas, entre masónicas y no necesariamente eran masónicas, pero tipo logias de ese tipo, ándale pues. Y bueno, ocultas, secretas, y que al día de hoy se puede decir que siguen existiendo. O sea, son los mis reyes de la época porfirista. Entonces, bastante interesante. No sé si Valle siga por ahí. Si no, pues ya es hora de despedirnos. En verdad les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que hayan tenido 2, 3, 5 minutos para escucharnos. En verdad que estos programas los hacemos con todo el gusto. Recuerden que hay al menos amenaza de 4 programas, y también que los cambios que se hicieron en la programación. Los días martes a las 8 de la noche está Al Cierre con Israel Uvalle, quien es una persona que le encanta hablar de política, de fútbol y de la sociedad.
y son temas de debate bastante interesantes. Casi siempre se trae al Bravo, a su servidor, para platicar sobre ello, pero son temas bastante buenos. Los miércoles tendremos Chilangueando, la revista cultural, donde hablamos de estos temas que conciernen a la Ciudad de México principalmente, pero también nos aventamos temas del país, temas del mundo. En algún momento tomaremos nuevamente el tema de Israel y Palestina para explicarlo de una manera diferente, e incluso algunas comunidades judías que están en México y cómo funcionan, cosas por el estilo. Los jueves amenaza el tremendo Bravo con llegar con su programa de La Bravería, que no tiene más que hablar sobre bares y cosas para que ustedes ahorita, cuando ya están vacunados o que están por vacunarse, puedan ir después de la pandemia, y de algunos temas también que tienen que ver exclusivamente con eso. Entonces, más entrevistas, más gente que trabaja con bebidas alcohólicas, etcétera. Bastante bueno, pero al estilo del Bravo. Y por ahí andamos esperando que los lunes entre Etnografía del Alma Humana, un programa completamente diferente a los 3 que les acabo de comentar. Cuestiones de psicología, principalmente. Mitos y realidades de la psicología y otras materias que por ahí se pueden ver, como el coaching, el psicoanálisis y esta crítica dura que tiene Psycho Bravo sobre ellas, ¿no? Con este Omar, nuestro psicólogo, tanatólogo y antropólogo, que el día de hoy está terminando este doctorado y que por eso es que de pronto no puede estar con nosotros. Pero ese programa de los lunes de Etnografía del Alma Humana, en verdad son temas pues digamos que tomados de una manera muy seria, con todo la intención y con todas los estudios realizados para que estos temas se puedan manejar de una manera por uno de los mejores expertos que he conocido en toda mi vida. Y bueno, estos y más programas ustedes los pueden ver en nuestras páginas de Chilangueando, Etnografía del Alma Humana, Al Cierre y en colaboración con Cuautepec TV. Y también estamos transmitiendo desde nuestra casa, exactamente. Perdón, pero ya sabes que no, adelante. Frecuencia MX, ¿no? Frecuencia Radio MX, sí, está por la aplicación de Seno Radio. Uh-huh. Hemos tenido ahí unos problemas ¿por qué no?, de tecnología. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a subir los programas, todos los que tenemos. Sí. Los vamos a empezar a subir para que se estén transmitiendo en rotación. Uh-huh. A diferentes horas, para que tengamos un poco más de alcance. Muy bien. Nos ayudarían muchísimo descargando la aplicación de Seno Radio. Seno es con Z, uh-huh. Z-E-N-O, y ahí buscan Frecuencia Radio MX. Y pronto, espero que ya la semana que entra, podamos comenzar con las transmisiones ya completamente en vivo de los programas. Muy bien. Y si se deja de cotizar el Psycho Bravo, pues estaría genial, ¿no? Estaría muy padre, nada más que pues también lo vacunaron, porque el profesor, igual que el Bravo, y ahorita andan con las dolencias o andan de mandilones, cualquiera de las dos que aplique. ¿Tú crees que a nosotros nos vaya a pasar algo así, o nosotros sí saldremos como sin problemas? Pues no somos generación de cristal como ellos dos. No, claro que no, ellos son generación X, no son millennials. Sí, claro. Son millennials, entonces pues no, están hechos con material más nuevito, y es como la coraza. Plástico reciclado. Sí, plástico reciclado, exactamente. Pero nosotros, haz de cuenta, si hablamos de Star Wars, pues somos los Clone Troopers, que tenían armaduras un poco más fuertes, aguantamos más, entonces no creo que nos pase. Los que sí latinaban, ¿no? Sí, claro, los que sí latinaban a los disparos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que nos vaya bien. Según amenazan con que en 2 meses, a ver si es cierto, como dicen. Uh-huh. Pero mientras, pues aquí estamos guardaditos esperando a ver qué onda, ¿no? Oye, y sin problema, ¿no? O sea, listo para regresar a las aglomeraciones